Venga, os voy a resumir muy rápidamente lo del eje radical, el centro radical y las circunferencias coaxiales. No os explico lo de la potencia y todo eso porque sea más rápido el vídeo, ¿vale? Bueno, el eje radical a dos circunferencias es un eje y desde cualquier punto de ese eje la potencia que hay con respecto a una circunferencia y a la otra es la misma. Tenemos varias situaciones, que las circunferencias sean exteriores, que las circunferencias sean tangentes sean secantes, que las circunferencias sean tangentes, incluso que tengamos una circunferencia dentro de la otra. Siempre se hace muy parecido. Vale. En el caso más fácil en el que las circunferencias son secantes, pues este es el eje radical. Ya está, ya he terminado. Esto obviamente nos lo van a poner. En el caso en el que las circunferencias son tangentes, pues el eje radical va a pasar por este punto de tangencia y va a ser perpendicular a la línea que une los centros. El eje radical siempre es perpendicular a la línea que une los centros. En realidad aquí también. Y si las circunferencias son exteriores, bueno, pues en ese caso necesito hacer una circunferencia auxiliar que corte a las dos, sacar el eje radical de estas dos, el eje radical de estas dos, y esos dos ejes radicales se van a cortar en un punto. Bien, pues por ese punto trazo una línea perpendicular a la línea que une los centros, esta, y este va a ser el eje radical a esas dos circunferencias. Y por último, si nos lo dan así, ¿qué hago? Pues lo mismo. Hago así, busco un eje radical, ¿vale? Ahora en este caso pues me va a salir fatal porque claro, como lo he hecho, vale, estos dos se tendrían que cortar y por esa pues perpendicular a la línea que une los centros, ¿vale? Si la línea que une los centros fuera esta, pues perpendicular a la línea que une los centros y ese sería el eje radical. Vale, si lo que buscamos es el centro radical a tres circunferencias, pues lo mismo. Puedo tener las circunferencias exteriores, interiores, dos tangentes y una exterior, dos tangentes y una interior, da igual. Lo que tengo que hacer siempre es lo mismo, buscar dos ejes radicales. Y donde se corten va a ser el centro radical. Es decir, si yo tengo tres circunferencias, voy a tener la circunferencia 1, la circunferencia 2 y la circunferencia 3. Pues tengo que buscar el eje radical de la 1 y la 2 y de la 2 y la 3, por ejemplo. Y donde se corten esos dos ejes, pues es donde va a estar el centro radical. Para ello, pues, en este caso, como vais a tener... como las circunferencias auxiliares que hacéis son las que vosotros queréis, pues buscaros las que os vengan bien. Yo aquí, por ejemplo, podría trazar una que cortase a las tres. Venga, pues este eje radical y este eje radical se cortan en un punto, ¿vale? Pues ese va a ser el... Perdonad, que lo estoy diciendo mal. Ese eje radical y ese eje radical se cortan en un punto. Vale, ¿dónde estaba el centro radical, el eje radical de la 1 y la 2? El eje radical de la 1 y la 2, donde se corten esos dos perpendicular a la línea de centros. Venga, ahora necesito otro eje radical, pues voy a hacer este. ¿Dónde está el eje radical a la 1 y la 3? Pues perpendicular a la línea de los centros, por ahí. Y este de aquí, ahora sí, sería el centro radical a las tres circunferencias dadas. Pueden no presentaros así las circunferencias. De hecho, en los ejercicios que tenéis de BAU tenéis una cosa así. Tenéis dos tangentes y luego una exterior. Y te piden haya el centro radical a estas tres circunferencias. Bueno, pues lo mismo. Si aquí tengo un centro, aquí tengo un centro, pues por el punto de tangencia en perpendicular a la línea que une los centros, ya tengo el eje radical de la 1 y la 2. Ahora me faltaría el de la 3. Bueno, pues me hago un auxiliar. Y ahora hago así, todavía no he trazado el eje radical de la 3 y la 1, por ese punto tendría que trazar una perpendicular a la línea que une los centros, por aquí, y ya donde se corten esas dos, ahí sí que sería el centro radical. No os confundáis con lo que he hecho aquí, cuando yo tengo dos circunferencias exteriores para hallar el eje radical a esas dos, trazo un auxiliar
y tengo este eje radical, pero este es de la auxiliar y de esta, llamémosla 1. Y trazo otro por aquí, pero este es de la auxiliar y de esta, llamémosla 2. Y por este punto perpendicular a la línea que une los centros, y este ya sí sería el eje radical de la 1 y la 2, ¿vale? Bien, pues eso es lo que me ha pasado en este, que cuando son todas exteriores tengo que hacer muchas auxiliares, ¿vale? Esto me pueden dar las circunferencias de muchas formas, también me pueden dar pues esta y esta tangentes y luego esta, por ejemplo, aquí. Pues ese sería muy fácil porque ya tendría un eje radical aquí directamente, otro eje radical aquí directamente y este sería el centro radical, pero no es lo más normal. Lo más normal es que en algún momento alguna de las circunferencias sean exteriores y en algún momento tenga que utilizar un auxiliar de esa que corta las dos y tengo un eje, el otro eje y por aquí perpendicular a la línea que une los centros, ¿vale? Y este sí sería el eje radical de esta y de esta, ¿vale? Bueno, aquí ya os digo que tenéis un par de ejercicios en los de Bauss. Uno es este, me acuerdo, y el otro no me acuerdo. Se pueden dar diferentes circunstancias, pero es muy fácil. Y por último, el ejercicio de las circunferencias coaxiales, que lo pusieron hace un par de años y es una cosa un poco rebuscada, pero bueno, pues si les da por volverlo a poner. Bueno, lo primero que me dan es dos circunferencias, dato, que son esta, las que están en negro, ¿no? Esta y esta. Y me dicen que trace al menos dos circunferencias coaxiales con estas dos. Bien, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, hallar el eje radical. Para ello, pues han trazado una circunferencia auxiliar, ¿vale? Que puede ser perfectamente esta. Bien. Y aquí, pues venga, no es esta la que han trazado, de hecho, si os dais cuenta, aunque podría haberlo sido, pero bueno, no. Han trazado una circunferencia auxiliar, cualquiera, que esté el centro donde esté, y es esta, para hallar el eje radical. Y una vez han trazado esas, pues ¿dónde se cortan? Aquí y aquí, aquí y aquí, ¿vale? Pues han cogido este y este, ¿vale? Y por aquí, perpendicular a la línea que une los centros, ahora ya sí que tengo el eje radical a las dos circunferencias rosas. Una vez tengo esto, lo que me pedían eran circunferencias coaxiales, es decir, que tengan el mismo eje radical que estas. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues mirad, cogemos un punto cualquiera, ¿vale? Cualquiera del eje. En este caso han escogido este punto. Pues como os digo siempre, cuando puedes escoger el que tú quieras, pues no te vayas ni muy lejos ni muy cerca, algo que sea conveniente. Vale, cuando ya tengo eso, tengo que hallar el punto de tangencia desde esta a una de estas dos circunferencias, ¿vale? A una de esas dos circunferencias. ¿Cómo se ha llevado el punto de tangencia de un punto a una circunferencia? Pues uno esto con el centro, que está aquí, busco el punto medio con una mediatriz y hago esta semicircunferencia. Y entonces este es el punto de tangencia, ¿vale? Daos cuenta que yo hago así y en perpendicular estaría la tangente y aquí estaría el centro. Y ese es el de la circunferencia rosa. Pues bien, eso me va a servir para hallar cualquier circunferencia parecida a la rosa. Es decir, escojo un punto de la circunferencia esta, que es la que pasaba, la que tiene como centro M y pasa por este punto de tangencia que acabo de usar. Una vez tengo esa circunferencia, escojo un punto cualquiera de ella, por ejemplo este punto, me lo invento, el que yo quiera. Y ahora ya sí, lo uno con el centro y claro, ya os habéis dado cuenta, en perpendicular, ¿vale? Me va a dar un centro sobre esta línea de esta circunferencia que es coaxial. Exactamente igual podría haberlo hecho con otro punto, por ejemplo este, en perpendicular, aquí me da otro centro, en este caso es de esta, que es coaxial, ¿vale?
Pues ya está. En este caso de aquí, os lo repito para que os sirva un poco de repaso. En este caso la única diferencia es que las dos circunferencias originales, las circunferencias dato, se cortaban, eran secantes. Y entonces, pues no he necesitado hacer circunferencias auxiliares para hallar el eje radical a estas dos, porque directamente ya lo tengo aquí donde se cortan, ¿vale? Una vez tengo el eje radical, pues desde un punto cualquiera del eje radical, por ejemplo ese, busco los puntos de tangencia con una de estas dos circunferencias. Para ello, pues lo han unido con el centro, han buscado el punto medio, han hecho así, bien. Y cuando ya tengo este punto, trazo esta circunferencia, que tiene centro en M y radio hasta este punto, ¿vale? Y ahora ya cualquier punto de esta circunferencia, cualquiera, este por ejemplo, me valdría para unir esto con esto, hacer una tangente por ahí, que no es esta, no, claro, no la han hecho porque este punto me lo he inventado yo, venga, una perpendicular por ahí, la tangente, y me da aquí un centro de una circunferencia que va a ser coaxial con estas, ¿vale? Desde cualquier punto de aquí, pues yo podría hacer así la tangente y me va a dar aquí centro de todas las circunferencias, como estas, ¿veis? Coaxiales, ¿vale? Bueno, pues así es como se hace. Esto ya os digo que fue un poco rebuscado y ya lo pusieron hace 2 años, pero pues